Buenos días, buenas tardes, según sea el caso, yo soy el profesor Daniel Díaz García de Alpha and Omega e-Learning Center, aquí en el curso Spanish LSAT. Estamos en la lección 25, aquí es la lección de comprensión de lectura. Vamos a practicar esta sección, en esta sección. Muy bien, tópicos que vamos a estar haciendo en esta lección. Vamos a practicar dos pasajes con su pregunta. Un pasaje va a ser normal, el otro va a ser el pasaje doble. Va a necesitar imprimir el documento lección 25 compresión de lectura práctica.pdf para esta lección. Aquí es que están el pasaje normal y el pasaje doble, que debe imprimirlo o hacerlo mientras lo esté viendo el video, pero preferiblemente debe haberlo hecho con anticipación, haberlo contestado a las preguntas, porque aquí lo voy a discutir. Y al final vamos a dar pasos para contestar compresión de lectura en el SAT. Ok, sigamos. Aquí ya yo tengo, como siempre, como en anteriores videos, como siempre, ya tengo el documento. Mírenlo, aquí es lección 25, compresión de lectura práctica.pdf. Este está entre los manuales o documentos del curso. Aquí está el pasaje normal, con sus preguntas, que son de la 1 a la 5. Y el pasaje doble, que va de las preguntas 6 a la 12. Las preguntas están aquí 6 a la 12. ¿Ok? Muy bien. Pues comencemos. No se leen las preguntas primero. Lo primero que me equivoqué, que no se lee el pasaje primero, se lee primero las preguntas, así que leemos las preguntas primero. Miren la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes mejor expresa el punto principal del pasaje? Que esa es la pregunta de idea central, como habíamos dicho anteriormente. El, Creo que la lección 24, a ver de los tipos de preguntas. El autor del pasaje menciona algunos tópicos adicionales. El autor del pasaje menciona algunos tópicos adicionales. El autor del pasaje menciona dos tópicos adicionales. Son discutidos ahora en audiencia. Los algunos tópicos. Ok. Es que perdone la palabra, aquí hay aquí no, aquí debe decir el autor del pasaje menciona algunos tópicos. Está de nova. Algunos tópicos adicionales. Algunos tópicos adicionales son discutidos ahora en audiencias de la FCC, líneas 34 a 37, primordialmente para qué. Ok, esta es una pregunta de propósito específico de para por qué se mencionan algunos tópicos adicionales en las audiencias de la FCC, y eso está en la línea 34 a la 37. 3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es afirmada en el pasaje? Y 4. Basada en la información provista en el pasaje, ¿cuál de las siguientes aseveraciones el autor estaría más de acuerdo? Esta es una pregunta de cuál está de acuerdo. ¿Ok? Y la tercera, ¿cuál de las siguientes aseveraciones afirmadas en el pasaje? Esto es una pregunta de inferencia, es afirmada. Cuando dices afirmada, está hablando de inferencia, o sea, que es cierto. ¿Cuál de este es cierto según el pasaje? También puede ser de cuál de las siguientes este autor estaría de acuerdo, pero es más de inferencia. Una de estas es el pasaje lo está diciendo en otras palabras. Y expliqué la 4, la 5. ¿Cuál de las siguientes de la siguiente el pasaje sugiere que se estableció por el caso discutido en el tercer paso? ¿Ok? Aquí hay que ver el caso, cuál de las siguientes sugiere que se estableció por el caso, por el caso o en el caso discutido, por el caso o en el caso discutido en el tercer párrafo. Hay que buscar el caso en el tercer párrafo. Caso discutido en el tercer párrafo. ¿Ok? Aquí hay que buscar, esta es otra pregunta específica. Algunos tópicos adicionales ahora discutidos en audiencia, eso está en la línea 37. Y el punto principal. Muy bien. Excelente, vamos a leer el pasaje. La agencia gubernamental responsable de supervisar la radiodifusión televisiva y radial, la Comisión de Comunicaciones Federal, FCC por sus siglas en inglés, Federal Communication Commission, tuvo una historia inicial de abordar solamente las preocupaciones de partes con un interés económico en la radiodifusión, principalmente las compañías de radiodifusión. Los derechos de los oyentes y televidentes no fueron reconocidos por la FCC porque los considerara meramente miembros del público, a menos que
ningún grupo de ciudadanos fueran a aplicar para licencias de radiodifusión, los ciudadanos en sí no tenían standing necesario para esbozar su punto de vista en una audiencia de la FCC. Consecuentemente, la FCC aparentaba estar al servicio de la industria de radiodifusión exclusivamente. Un caso histórico cambió el curso de tal historia. En 1964, una estación de televisión local en Jackson, Mississippi, estaba aplicando para la renovación de su licencia de radiodifusión. La Iglesia Unida de Cristo, representando a la comunidad afroamericana de Jackson, Mississippi, solicitó una audiencia sobre las políticas radiodifusoras de la estación. La iglesia reclamó que la estación abogaba por la segregación racial al punto de excluir noticias y programas que apoyaban la integración racial, argumentando que la iglesia carecía de niveles de interés económico requeridos para una audiencia. La FCC rechazó la petición, aunque trató de apaciguar la iglesia dándole a la estación una licencia probatoria a corto plazo. Aún más, la FCC estableció que, habiendo aceptado los puntos de vista de la iglesia sobre la estación, ninguna audiencia era necesaria. Sin embargo, la decisión planteó una pregunta: si los puntos de vista de la iglesia fueron aceptados, entonces ¿por qué la licencia de la estación fue renovada? La razón real para denegar la audiencia a la iglesia era probablemente el prospecto de grupos ciudadanos representando preferencias comunitarias empezarían a entrar a los mundos cerrados de la industria y gobierno. La iglesia apeló la decisión de la FCC en corte y en 1966 se le fue concedido un derecho a una audiencia pública sobre la petición de licencia de la estación a largo plazo. La audiencia fue de poco provecho. La FCC rechazó mucho del aporte público y le concedió la renovación de la licencia a largo plazo a la estación. La iglesia apeló de nuevo y esta vez el juez tomó el paso sin precedente de revocar la licencia de la estación sin devolución a la FCC, decidiendo que los miembros de la iglesia estaban realizando un servicio público expresando las preocupaciones legítimas de la comunidad y como tal debe concederse el derecho de retar la renovación de la licencia de radiodifusión de la estación. El caso estableció un precedente formidable para abrir al público el mundo de la radiodifusión. Fallos judiciales posteriores han apoyado el derecho del público en cuestionar el rendimiento de licencias de radio y televisión ante la FCC al tiempo de renovación cada 3 años, de la mano con asuntos raciales, una gama de otros asuntos de la calidad de la programación de niños hasta la muestra de violencia y la equidad en punto de vista político son ahora discutidos en procedimientos de licencia debido a tal intervención de aquella iglesia en 1964. Excelente, aquí estamos hablando, te están hablando acerca de la historia, un pedazo, un fragmento de la historia de la Comisión de Comunicaciones Federal, que es la agencia gubernamental que supervisa la radiodifusión televisiva, o sea, la televisión y radio. Ellos son los que son la agencia que tiene jurisdicción sobre la televisión y radio en Estados Unidos. Aquí habla acerca de que la historia inicial, aquí está hablando de la historia inicial, que esta historia inicial, vamos a ponerle otro color. O sea, que la historia inicial de abordar solamente las preocupaciones con un interés económico, o sea, que se enfocaban, la FCC le daba más importancia o casi toda la importancia en términos de dar licencia y las cosas que ellos hacían a los que tenían interés económico, o sea, las compañías de radiodifusión, y que los miembros del público no se tomaban en cuenta. Y que, como dice aquí, el punto clave es que hubo un caso, que es el caso de Jackson, Mississippi, en 1964 y de la Iglesia Unida de Cristo en esta sitio Jackson, Mississippi, que por razones raciales que estaba quejándose con la FCC acerca de que no le dieran licencia a una estación televisiva que estaba siendo racista en ese tiempo, en el 64, y tiene que ver con el punto donde cuando las cosas estaban ocurriendo en los 60, que era la década de la ebullición de la segregación racial y las ley Crow que había en el sur de el sur de Estados Unidos y todo eso, porque estamos hablando de Mississippi, el corazón de la segregación racial en Estados Unidos. Ahí recuerda Martin Luther King y todo eso, pues ahí, Alabama, Mississippi, etcétera.
El punto es que es aquí. El caso estableció un precedente. Y ahora, gracias a ese caso, pues se permite la audiencia. Ahora el AFC le permite al público ir a las audiencias de darle licencias al público. Eso es lo que en realidad quiere decirnos el pasaje. Y ya con eso podemos contestar la primera pregunta, que es la de idea central, porque acabo de resumir el pasaje. Que eso debería hacerlo en el ERSAT. Ver cómo se puede resumir para poder contestar la pregunta de punto principal. Eh, Dice, ¿cuál de las siguientes mejores parece el punto principal del pasaje? La respuesta es la A, debido a los esfuerzos de un grupo eclesiástico, y ahí el grupo eclesiástico es la Iglesia Unida de Cristo en Jackson, Mississippi. En retar la edición de una edición del FC, el aporte público es considerado a los procedimientos de licencia de radiodifusión. Exactamente, eso cubre todo el pasaje, eso cubre desde el principio hasta el final. Eso es lo que hace una contestación correcta eh, de idea central que va desde el principio hasta el final. Veamos las anteriores para que vean por qué tampoco no son. Aunque ya contestamos, la respuesta de aquí esta es la correcta. No voy a poner color otro colorcito a las correctas. Ponerle. No, este es un color muy chillón, un poquito menos. Ok, así. Esa es la correcta. La correcta es la A. La otra dice, decisiones judiciales han forzado a la AFC a abandonar políticas que aparentaban apoyar coberturas viciadas en asuntos públicos. Decisiones judiciales, aquí solamente no están hablando de decisiones judiciales, el pasaje está hablando de solamente un caso. Y cuando único se habla de una decisión judicial no es decisión, es en singular una sola decisión, y es el caso específico de cuando la AFC apeló en corte a la FCC. O sea, apeló a la decisión de la AFC en corte y el ministro Sendic se le concedió un derecho. Eso está mal por decisiones judiciales. Además, abandonar política que aparentaba apoyar, no, eso no. Viciar asuntos públicos, eso nada que ver. La historia del FC es importante porque explica cómo agencias gubernamentales son ahora forzadas a responder al aporte público demasiado general, y además eso no es lo que el pasaje está hablando de manera específica. Esto es demasiado general, eso no es. La D, debido a que ahora sirve el interés público, la FC responde menos a la industria de radio. Eso no es cierto. Y entonces, en respuesta a presiones de grupos ciudadanos, la FCC ha decidido abrir sus audiencias de renovación. Le digo, ok. En respuesta a presiones de grupos ciudadanos, la FCC ha decidido abrir sus audiencias de renovación de licencia. Es en respuesta a presiones de grupos ciudadanos. Ahí están tratando de engañarnos, porque no fue en respuesta a grupos ciudadanos, es por el caso específico, es el caso establecido gracias. Ahí dice, fallos judiciales pues han apoyado derecho en cuenta. Ok. El caso estableció un precedente, o sea, que es gracias a ese caso. Mira, lo dice, ahora discutidos en próximos días debido a tal interés de aquella iglesia en el 64. Es gracias a esa iglesia, no es por presiones de grupos ciudadanos. Muy bien. La 2 dice, el autor del pasaje menciona algunos tópicos, como dije, aquí no va una D. Algunos tópicos adicionales son discutidos ahora en audiencias de la FC, primordialmente para qué. Aquí dice, el caso estableció un precedente, fallos judiciales han apoyado el derecho del público en cuestiones de rendimiento de las licencias de radio y televisión ante la FCC, de la mano con asuntos raciales, una gama de otros asuntos, la cama de la calidad de programación de niños, hasta la muestra de violencia y la equidad de puntos son ahora discutidos en prohibición de licencia debido a tal intervención de aquella iglesia en el 64. Eso es lo que está demostrando lo de las audiencias, que las audiencias del público ahora son discutidas, son abiertas al público. La respuesta correcta es la letra A. Esta es la correcta. Muy bien, ponemos el corcito. Dice, apoyar el reclamo del autor de que el caso ayudó a abrir al público al mundo de la radiodifusión. Exactamente, eso es lo que demuestra. Cuando dice apoyar, se está refiriendo a demostrar. La palabra apoyar y es demostrar. Acuérdense que la palabra apoyar viene de la pregunta de razonamiento lógico de fortalecer el argumento. Fortalecer el argumento es darle evidencia del argumento. Eso es lo que está haciendo, es demostrar. Apoyar es sinónimo de demostrar, y eso es lo que está haciendo. Esos tópicos adicionales demuestran que cómo se demuestra esos casos específicos, esos tópicos adicionales que se discuten,
las audiencias demuestra que el caso abrió al público al mundo de la radiodifusión. La B, vamos a ver las otras, las incorrectas. La B, sugerir el nivel de vigilancia que los grupos ciudadanos tienen que mantener en concierto con los radiodifusores. El nivel de vigilancia. No, eso no nada que ver. C, proveer una explicación de por qué al público se le debe permitir cuestionar el rendimiento de los radiodifusores de una manera tan frecuente. No, ilustrar otras áreas de mala conducta con la que la estación discutida en base fue acusada. Nada que ver, eso es la menos que es la de demostrar que la estación discutida en el pasado no fue la única en fallar en su obligación con el público. No, nada que ver. Muy bien, vamos para la 3. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es afirmada en el pasaje? Estamos afirmada significa que lo está diciendo el pasaje en otras palabras, y la correcta es la opción D. Esa es la respuesta correcta. Vamos a poner aquí, cambiar el cuadro. Dice, antes que la Iglesia Unida de Cristo ganara su caso, la FFC no permitía que grupos ciudadanos hablaran como miembros del público de audiencia de la FFC. Claro que sí, eso es cierto, eso el pasaje lo está diciendo en otras palabras. Antes de que la FCC hiciera eso, por eso es que el caso es histórico. Porque antes de eso, a menos que algún posición fueran a aplicar consecuencias aparentadas de estar al servicio de la industria, o sea, los ciudadanos que si no tenían esta esa no se les hacía caso. Y con todo y que se hizo la petición para tener una audiencia que hizo la Iglesia Unida de Cristo, con todo y eso tardó tiempo. Lo intentaron hacer en el 64, pero no fue hasta el 67 que le lograron a tener este acceso a la audiencia. De modo que esa es la correcta. Antes de que la Iglesia ganara ese caso, la FC no permitía. Por eso es que se llama un caso histórico. Son ahora, y además se refuerza con lo que dice al final. Son ahora discutidos en profesionalidad debido a tal intervención. Aquella iglesia en el 64, gracias a lo que hizo la iglesia, estableció el precedente. Estableció un precedente. El caso estableció un precedente para abrir el público al mundo de la radiodifusión. Exacto, eso es lo que hizo la iglesia. Abrió las puertas. Las otras no. Por ejemplo, las metas económicas de la industria de la radiodifusión pueden lograrse más fácilmente minimizando la atención dada los intereses de los televidentes y los oyentes. Eso es falso. Eso en ningún momento el pasaje está diciendo eso. La FCC fue advertida para los radiodifusores en prohibir grupos con ningún interés económico en la radiodifusión a audiencias concernientes con la historia de la radiodifusión. Tampoco. Eso no se dice en el pasaje. Estamos buscando algo que se al fin del pasaje, no medias verdades. La Corte decidió en el caso llevado por la unidad de la Iglesia Unida de Cristo que la FCC tiene la última autoridad de decidir si renovar la licencia del radiodifusor. Esto es una total mentira. Y la E, el caso llevado por la Iglesia Unida de Cristo representó la primera vez que un grupo de ciudadanos tuvo éxito en sus preocupaciones sobre agencias gubernamentales fueran atendidas a su situación. No, nada que ver. 4. Basado en la información provista en el pasaje, ¿cuál de las siguientes aseveraciones el autor estaría más de acuerdo? Están buscando una de las opciones que el autor estaría más de acuerdo, y la respuesta es la opción C. El recurso de público de ciudadanos a la corte representa una manera efectiva de proteger los intereses del público. Le vamos a poner otro color. El recurso de un grupo de ciudadanos a la corte representa una manera efectiva de proteger los intereses del público. Ok, esto es algo que el autor estaría de acuerdo porque lo está demostrando por lo que hizo la Iglesia Unida de Cristo. De que vale la pena que ir a la corte para proteger los intereses de ciudadanos. Eso es lo que está el pasaje queriendo decir en otras palabras. Eso también la C puede ser una sugerencia. Pero si no está de acuerdo con la C, le voy a demostrar por qué las otras no son. Proceso de eliminación. Si la Iglesia Unida de Cristo no hubiera seguido con su caso, la FCC no se hubiera dado cuenta de las políticas de radiodifusión de la estación de televisión. Eso no es algo que el autor ni estaría de acuerdo ni a favor ni en contra, porque no sabríamos. Porque está diciendo si la iglesia no hubiera seguido con su caso. Si no hubiera seguido con su caso, no se sabe qué hubiera ocurrido. Es que como siguió el caso condicional, ¿se acuerdan los condicionales? Sí, entonces, pero si no se da el antecedente, pues entonces no se sabe qué hubiera pasado. La manera como está redactada la A, eso
No es algo que ni estaría de acuerdo ni a favor ni en contra. No hay posición del autor en cuanto a la A. La B. Por su propia naturaleza, los intereses industriales y comerciales se oponen a los intereses de público. Por su propia naturaleza. Intereses se oponen. Industriales se oponen a los intereses públicos. Eso no es cierto. No es que se opongan, es que hay que tomar en cuenta los intereses del público, pero no es que se opongan. Eso no es algo que el autor estaría de acuerdo. La D. Regulación gubernamental no puede salvaguardar de negocios individuales que actúen en contra de los intereses públicos. Nada, claro que no. Y la E. No se puede confiar en que el gobierno va a favorecer los derechos del público sobre los intereses económicos de la difusión. Nada que ver, eso es algo que el autor no toma posición. Eso es la C. Y la última. ¿Cuál de las siguientes el pasaje sugiere que se estableció por el caso discutido en el tercer párrafo? El caso discutido en el tercer párrafo. Este es el primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. El caso de donde es el caso de la iglesia que fue a la corte. La corte le otorga el derecho a una audiencia, la FC rechaza el aporte del público, la iglesia apela nuevamente y la juez le quita la licencia a revocar la licencia sin devolución a la FC. Mira qué cosa extraña hizo este juez. El juez tomó esto es algo extraño lo que hizo el juez. El juez tomó el paso sin precedente de revocar la licencia a la estación sin devolución a la FCC. O sea, que le quitó la licencia a la estación y no le permitió a la FCC tomar jurisdicción cuando era la FCC la que toma jurisdicción. Es un caso extraño lo que hizo el juez ahí, pero un poquito maverick, es como le dicen a ese juez, pero un poco exagerado lo que hizo el juez, pero eso es lo que dice ahí lo que ocurrió. Anyway, de todas maneras. ¿Cuál de las siguientes el pasaje sugiere que se estableció? Bueno, la respuesta correcta. La respuesta correcta es la letra E. Esta es la correcta. Pero en el color. Dice, en procedimientos de licencia de la FCC, partes que representan preferencias de la comunidad, se le debe dar el mismo standing junto con aquellos que tienen un interés económico en radiodifusión. Exactamente. Dice que sugiere que se estableció por el caso discutido en el tercer párrafo. Cuando dice que se estableció por el caso discutido en el tercer párrafo, es porque esto es lo que está diciendo el párrafo siguiente, que es el cuarto párrafo. Porque el caso se establece, se explica, se describe en el tercer párrafo, pero es el cuarto párrafo donde dice el caso estableció un precedente y dice que ahora son discutidos, es que demuestra el efecto. El párrafo 4 muestra el efecto, que es precisamente lo que dice la E. Que tienen el mismo standing, tienen que tener el standing ahora lo dice, ahora son discutidos. Ampliar el rendimiento de la mano consultoría, el caso estaría un precedente para la difusión. Mira lo dice, fallos judiciales han apoyado el derecho de cuestionar el rendimiento de licencia. O sea, que ahora tienen standing, antes no lo tenían, pero ahora lo tienen. Standing. Standing es, según el primer párrafo, dice un interés económico de la difusión, los derechos no fueron reconocidos, a menos que los ciudadanos en sí no tenían standing necesario. Un standing significa que no tenían base, no tenían derecho a expresarse. Miren las otras. Los radiodifusores están legalmente obligados en dar reuniones regulares en donde el público puede esbozar sus preocupaciones sobre políticas radiodifusoras. Eso no es cierto, eso no es el efecto que muestra el cuarto párrafo. B. Los radiodifusores están ahora obligados por la FCC en consultar a grupos ciudadanos al tomar decisiones de programación. Excepto en caso que envuelvan clara conducta impropia por un radiodifusor, la FCC no necesita buscar el aporte público, menos que ver el cuarto párrafo demuestra que ahora sí se busca el aporte del público en audiencia de licencia. Al evaluar el rendimiento de un radiodifusor que aplica por la renovación de su licencia, la FCC tiene que obtener información sobre las preferencias del público. No, claro que no. Aquí están poniendo lo que se llaman cascarita guinea, palabras que no van con lo que estamos hablando. Excelente, ese fue primer pasaje. Vamos a hacer ahora el pasaje doble.
Aquí tienes el pasaje A y tienes el pasaje B. Y aquí están las preguntas. La primera pregunta dice el propósito primero de cada pasaje. Hay que buscar el propósito de cada pasaje. Y la 7, ¿cuál de las siguientes es una característica de la varita? Hay que buscar esa palabra, varita. Una característica de la varita. ¿Ok? Cada una de las siguientes es apoyada por uno de los pasajes ambos, excepto. Hay que tener el excepto aquí. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones se puede inferir razonablemente de ambos pasajes tomados en conjunto, pero no de manera individual? Se puede inferir razonablemente de ambos pasajes, pero no de manera individual. O sea, se puede inferir de ambos, pero no individualmente. O sea, no es una inferencia que se hace de cada pasaje individual, sino de ambos tomados como un todo. Cada una de las siguientes aseveraciones es apoyada por uno de los pasajes de ambos exceptos. Es igualita, la 10 es igualita a la 8. Eso, vamos a marcar el excepto. Y la 11, basada en la información de los pasajes, ¿cuál de las siguientes, de ser cierta, provee el mayor apoyo a la predicción que la proporción de población de petróleo usando OMB va a aumentar en el futuro? Acá tenemos que provee el mayor apoyo. Habíamos dicho que el mayor apoyo es que da evidencia de que eso es cierto. Y la 12, de acuerdo al pasaje B, una razón por la que los OMBs BMs son potencialmente más dañinos al ambiente es que los WBMs es que el OBMs es la ABS. Está interesante. Vamos a marcar la completita. Muy bien. Aquí estamos. Este pasaje es un pasaje que habla sobre petróleo y de tal tipo. Pero veamos los pasajes. Leemos el primero, el A. Hay que leer el 1 y después el otro, y analizar el A y analizar el B. Dice, fluidos de perforación incluyendo varias mezclas conocidas como lodos de perforación juegan roles esenciales en la perforación de pozos de petróleo. A medida que ellos circulan a través del tubo de perforación en el pozo mismo, ellos lubrican la broca, blasones y el tubo de perforación. Limpia y enfría la broca a medida que ésta corta la roca. Se lleva los residuos de roca hacia la superficie, provee información sobre lo que pasa en el fondo del pozo, permitiendo a los perforadores monitorear el comportamiento, tasa de transmisión, presión y composición del fluido de perforación y mantener una buena presión para controlar los derrumbes. Los fluidos de perforación son hechos de bentonita y otras arcillas y polímeros mezclados con un fluido para crear la viscosidad deseada. El mayor ingrediente de los fluidos de perforación por mucho es la varita, que es un mineral pesado de densidad 4.3 a 4.6. Este es usado también como relleno inerte en algunas comidas y es más familiar como uso médico, conocido como harina de bario, administrado harina de bario administrado antes de tomar rayos X del tracto digestivo. A través de los años, compañías individuales de perforación y sus perforadores expertos han diseñado formulaciones propietarias a recetas de lodo de perforación para lidiar con trabajos de perforación específicos. Un problema en estudiar los efectos de las descargas de desechos de perforación es que los fluidos de perforación están hechos sobre mil, algunas veces tóxicos ingredientes, muchos de ellos conocidos confusamente con diferentes nombres comerciales, descripciones genéricas y fórmulas químicas, argot regionales, industriales, y muchos de ellos los mantienen como secretos por las compañías o formuladores individuales. Muy bien, este es el primer pasaje A. Está hablando acerca de los fluidos de perforación y de que están hechos de bentonita y todo hecho, y la compañía de perforación, la perforación de petróleo, de los fluidos de perforación, incluyendo las medias, como en la perforación de pozos. O sea, que estamos hablando acerca de estos fluidos de perforación en la perforación de pozos de petróleo, específicamente de cómo funcionan, de qué consisten y cómo funcionan, de qué tan consiste y todo eso. Y al final, en el tercer párrafo del pasaje, habla sobre el problema el problema ambiental que esto causa, que de hecho por ahí es que empieza, agarrando por el final de ese tercer párrafo, es que empieza a hablar del pasaje B. Y leamos, dice: los de perforación, esquejes y químicos asociados son liberados normalmente durante la fase de perforación en la vía de un pozo. Estas descargas son la principal preocupación ambiental en la producción de petróleo en alta mar
y su uso está estrictamente regulado. Estas descargas son monitoreadas de cerca por el operador de alta mar. Y sus liberaciones son controladas como una condición de permiso de operación. Un tipo de lodo basado en agua, WBM, por sus siglas en inglés, y así lo voy a leer, es una mezcla de agua, arcilla de bentonita y aditivos químicos y es usado para perforar las partes poco profundas de los pozos. Este no es particularmente tóxico para los organismos marinos y se dispersa fácilmente. Dentro de las normativas vigentes, este puede ser desechado directamente al agua. Las compañías típicamente retiran los WMBs hasta que sus propiedades ya no son útiles y durante un periodo de varias horas desecan el lote completo en el mar. Para perforar pozos más profundos, lodo basado en aceite o OBM, por sus siglas en inglés, es normalmente usado. La diferencia típica con el WBM es el alto contenido de aceite mineral, típicamente 30%. Los OBMs también contienen grandes concentraciones de barita, un poderoso mineral pesado, y un número de otros aditivos. Los OBM tienen un potencial mayor de impacto ambiental negativo, parcialmente porque no se dispersan tan fácilmente. La varita puede impactar a algunos organismos, particularmente las vieras, ostiones y almejas, y el aceite mineral puede tener efectos tóxicos. Al presente, los residuos de los OBMs que se adhieren a los esquejes que queden luego de que los esquejes son tamizados de los fluidos de perforación pueden descargarse al agua y solamente en mezcla con un contenido de aceite máximo específico regulado. Ok, aquí estamos hablando acerca de los lodos de perforación, que es de lo que se habla arriba, que es los fluidos incluyendo, que es un tipo de fluido de perforación. Están los fluidos de perforación y los lodos de perforación son un tipo de fluido de perforación. Y el pasaje habla específicamente del lodo de perforación, cómo es que se adhiere a la perforación del pozo, y los dos tipos de lodo, el WBM, que es más que el que se usa aquí en las partes profundas de los pozos, obviamente en pocos menos profundos, y el OBM, que es el basado en agua y el basado en aceite. Oil base, esto se llama oil base, y eso se llama water base. La M no sé lo que significa la M, pero sé que es water base, y la M no sé lo que significa, y el OBM, la M no sé lo que significa. El lodo, pues lodo debe ser eh, no sé lo que significa ahí la M, pero water base and oil base. Y dice de que los OBMs que tienen grandes concentraciones de varita tienen un mayor potencial de negativo, y explica cómo es que se pueden deshacer de ellos. Bueno, vamos a contestar. Aquí ninguna de las preguntas las habíamos leído tener la pregunta de día central, pero a veces la pueden preguntar, pero en este caso no la preguntan. Y vio cómo las leí. Primero leí el pasaje A, lo discutí, lo analicé, y después leí el pasaje B, lo discutí, lo analicé. Y ahora pues vamos a las preguntas. La 6. El propósito primario de cada pasaje es ¿cuál? La respuesta correcta es la letra B. Describir la composición y las propiedades de los lodos de perforación. Esa es la correcta. Las propiedades de los... Recuerde usted, cuando yo estaba hablando en los tipos de pasaje, creo que fue en una de las lecciones anteriores. Esta es la lección, que fue la lección 23, de los tipos de pasaje, acerca de los tipos de pasajes. Y la pregunta 20, la lección 25 de los tipos de preguntas. El propósito primario tiene que ver con el tipo de pasaje. Aquí estamos hablando del propósito primario de cada pasaje. Como estos pasajes son estrictamente informativos. Son informativos. Aquí están informando cómo funcionan los flujos de perforación, los lodos de perforación. Todo el pasaje A y el pasaje B son estrictamente pasajes informativos de los lodos de perforación, de los WBN, los VPN, las redes de los lodos de producción, cómo se desata todo, explicando al lector cómo funciona todo este proceso de describir la composición general y las propiedades de los lodos de perforación. Esa es la que es. La A, proveer explicaciones, las que vean las incorrectas. La A, proveer explicaciones causales de un tipo, no, de un tipo de contaminación ambiental, eso no. Señala
Señalar posibles impactos ambientales asociados con la perforación de pozos de petróleo. No. Explicar por qué la perforación de pozos de petróleo requiere el uso de lodo de perforación. No. Identificar las dificultades inherentes a la regulación de las operaciones de perforación de pozos de petróleo. No, no, no. Ni señalar ni puede ser explicar, pero no por qué la perforación de pozos requiere el uso de lodo. Esta es muy general. La D podría ser, pero eso no es lo que está haciendo. Aquí lo que están describiendo, la palabra describir se puede sustituir por explicar. Explicar la composición o describir la composición general. Pero es lo que está haciendo la composición general y las propiedades de perforación. Muy bien. La 7. ¿Cuál de las siguientes usa una característica de la varita que se menciona en ambos pasajes? Pues la respuesta correcta, la letra E. Es un mineral pesado. Es un mineral pesado. Y eso es algo que ambos pasajes lo mencionan. Poner aquí el color. Dice, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Es un mineral pesado. Es el ingrediente usado más comúnmente. No, que es la D. Su uso en los nodos de proceso está estrictamente regulado. ¿Cuál es una de las características que se menciona en ambos pasajes? Eso se menciona en uno o en otro. Esto se menciona en el pasaje B. ¿Es el ingrediente más usado comúnmente en los nodos de perforación? Yo no creo que eso se menciona en pasaje. Y la B, no se encuentra el lodo de perforación que contiene bentonita y esta no se dispersa fácilmente en el agua del mar. La respuesta es la E, porque eso se menciona en la línea 10 del pasaje A, que es aquí. Por mucho la vida que es un mineral pesado, míralo aquí. Y se menciona en la línea 33 y 34, aquí. De 31, 32, 33 y 34. Concentración de varita, un mineral pesado. O sea, que la respuesta es esa, es un mineral pesado porque es la única característica de la varita que ambos pasajes mencionan. La respuesta es la E. La 8. Cada una de las siguientes aseveraciones es apoyada por uno de los pasajes o ambos excepto. La respuesta es la E. Este es el excepto. Durante la perforación de un pozo de petróleo, los lodos de perforación se descargan constantemente al mar. No se descargan constantemente al mar. Se descargan de manera regulada, pero no constantemente. Los lodos de perforación, miren arriba, abajo. Y solamente dice, al presente solamente los residuos que se adhieren de los que son tamizados fluidos pueden descargarse al agua. Y solamente con un contenido de máximo regulado. Aquí arriba dice, las compañías típicas entregadas hasta que sus ya no son útiles durante un periodo de varias deshechizan el lote completo en el mar. No lo hechizan constantemente, es durante varias horas y cuando ya no son útiles. Y arriba nos dice cuando los descargan. Un problema de estudiar las descargas de derechos web, que lo que están hechos. No me habla, es el efecto. Aquí no me están hablando el pasaje A, no me habla sobre cómo es que se descargan, con qué frecuencia. So, la respuesta es esa, la E. Porque ese es el excepto. No lo apoya ninguno de los pasajes. La A, que dice que la arcilla es un ingrediente importante de muchos, sino todo lo de perforación. Eso lo dice la línea 8. La línea 8 lo dice aquí. Los por eso son hechos de bentonita y otras arcillas. La B, que dice al menos un tipo de lodo de perforación no es tóxico significativamente para el organismo marino. Eso está dicho. Acuérdense que son apoyadas por uno o ambos pasajes. Y eso está apoyado. Esa es la 27. Línea 27. 25, 26, 27. Esto no es particularmente tóxico para los organismos marinos, de cual que el tipo de lodo, el WMB, no es particularmente tóxico. Sí, el WMB, ahí está, al menos un tipo de lodo. Sí, el WMB no es tóxico, el WMB, el Water Base. Se han hecho investigaciones sobre los efectos ambientales de la descarga de lodo de perforación. Eso sí ya está dicho en la línea 23 y 24. Estas descargas son monitoreadas de cerca y son controladas como una condición de permiso de operación. O sea que esas liberaciones en alta mar se estudian, se analizan antes de darle el permiso de operación a la estación de pozo petrolero, ¿verdad?
Y entonces dice que regulaciones gubernamentales, la D, la D de la 8 regulaciones gubernamentales permiten a los lodos de población contener 30% de aceites minerales. Eso lo dice la línea 33. Ahora ahí, típicamente 30%. El contenido de aceite mineral. Exactamente. Ahí está, línea 33. Excelente. El excepto de la 8 es la E. Vamos a la 9. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones se puede inferir razonablemente de ambos pasajes tomando en conjunto, pero no de manera individual? La respuesta correcta es la letra B. Dice, aunque la varita puede ser dañina a los organismos marinos, puede ser consumido de manera segura por los humanos. Eso es cierto. Dice, ¿cuál de las siguientes se puede inferir razones de ambos pasajes tomando en cuenta, pero no de manera individual? Eh, esta es la correcta porque la varita que es dañina puede ser consumido si es de está en cantidades son en pocas cantidades. Eso dice que es particularmente no, y especialmente se puede ser directamente en la comida, no, dice la ventita. Esto no es particularmente uso para a los organismos marinos y se expresa el vaso en agua. Y aquí estamos hablando acerca de la varita, ¿no? Estamos hablando de la varita. Vamos a ver aquí donde dice la varita. Varita en el segundo párrafo. Ajá, míralo aquí. La varita puede impactar algunos organismos, particularmente opciones. Ah, eso que se dice entre líneas aquí, entre estas dos. La varita puede dice que la varita puede impactar a algunos organismos, particularmente vieras, ostiones y almejas. Y entonces arriba dice que la varita, aún no son esos, varita aquí, varita. Estoy buscando la palabra, bentonita aquí. Roca, decoración, residuo. Harina de varios. Ajá, aquí está. Consumido como de varios. Si se ve, si toma estas dos partes a la misma vez, puede llegar a la conclusión de la letra, aunque la varita puede ser daña a los órganos marinos, puede ser consumido de manera segura por los humanos. ¿Por qué se puede inferir eso? Bueno, porque pasa esto lo está sugiriendo. Primero, la varita puede impactar algunos humanos, particularmente las vieras, ostiones y almejas. Y la gente come vieras, ostiones y almejas. Y también en el segundo del pasaje A, la varita, que es un mineral pesado, es usado también como relleno inerte en algunas comidas. Y es más familiar como, ¿sabes? Se usa en comidas, ¿sabes? La gente lo puede ingerir. La varita se puede ingerir. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. La opción B. No. La varita es el mayor ingrediente del dolor por peso. Y también es más ambientalmente dañino. Eso tiene que ser ambas ciertas. Puede ser que es el mayor ingrediente, pero no es el más ambientalmente dañino. La perforación en alta mar es más dañina al ambiente que las perforaciones en tierra. El pasaje no nos están dando información de eso. Y eso no lo está diciendo el pasaje. El uso de los lodos de perforación tiene que ser estrictamente controlado por el gobierno. Eso puede ser cierto, pero no es algo que se puede inferir razonablemente de ambos pasajes tomados en conjunto. Quizás de manera individual, pero y sería del pasaje B versus el A, pero hay que tomarlo en conjunto, no de manera individual. Después hay que tener en cuenta lo que dice la pregunta. Y la E, si las perforaciones en alta mar no generan, es que estas serían menos dañinas al ambiente. Eso es el pasaje B, pero no en conjunto el A y el B. Muy bien, la 10. Cada una de las siguientes aseveraciones es apoyada por uno de los pasajes o ambos, excepto estamos buscando otra vez la que no. La respuesta correcta es la letra B. Ups. La respuesta es la B.
El gobierno requiere que las compañías desglosen todos los ingredientes usados en los lodos de petróleo. Eso no, el pasaje no está hablando de eso. El pasaje no se habla de eso, de que el gobierno requiere, no. Los ingredientes, de hecho, el pasaje dice que los ingredientes son hasta secretos de compañía. El pasaje lo dice. El pasaje dice, especialmente el pasaje A, muchos de ellos refiriéndose a los ingredientes de estos lodos, los mantienen como secretos por las compañías formuladores individuales. Que esa es el pasaje, ese es el excepto de estas aseveraciones apoyadas por ambos pasajes. Dice la A, los perforadores monitorean la idoneidad de los lodos que estamos usando. Claro, cuando está hablando de que eso se habla en el pasaje cuando son que su lealtad son controladas como una condición del permiso de operación, y abajo dice que con un contenido de aceite máximo especificado regulado. Cuando está hablando de regulado y se da el permiso, está hablando del gobierno. La C, en cierta cantidad la verita no es tóxica para los humanos. Claro, eso ya lo habíamos visto. Esa es la línea. Ahí lo dice, no es tóxico. Cuando se basado en agua, no es particularmente tóxico. Ese tipo de lodo de UMB, que es el que tiene bentonita, que también tiene varita. Un tipo de varita. Entonces, las reservas de petróleo pueden encontrarse entre capas de roca, debajo de capas de roca. Eso lo dice el pasaje A. Eso dice el pasaje A directamente. Dice que a medida que ellos circulan, limpian la roca, los residuos que ellos no reconocen la superficie. Dice que a medida que ellos circulan a través de toda la población, ellos mismos, los veo incluyendo algunos como. Ok, se llevan los residuos de roca permitiendo la transmisión de roca. Ok, más abajo son monitoreados por el operador en alta mar. Aquí dice, interesante, quiero ver si eso lo dice, reservas pueden concentrarse entre capas de roca o debajo de capas de roca, ok. Ese pasaje lo dice, se supone que lo diga. En los fallos incluidos a las varias mezclas conocidas como lodo de perforación juegan roles esenciales en la perforación de pozos. A medida que ellos circulan a través del pudo de perforación en el pozo, ellos lubrican la broca, basura y tubos de perforación, limpian la broca a medida que esta corta la roca. Se llevan los residuos de roca hacia la superficie por información de la taza del pozo, permitiendo a los perforadores monitorear el componente de transmisión, presión, composición y más abajo dice las desechos, y abajo dice los tipos de esto es que se dice aquí entre líneas cuando está hablando de que corta la roca. Si corta la roca es que está entre las rocas, no lo va a decir directamente, pero lo dice. Veas acá, la reserva puede encontrarse entre capas de roca o debajo de capas de roca. Sí, es cierto, porque está ahí hemos visto en el pasaje que está cuando dice cortar la roca. Y la perforación de pozos de petróleo profundo requiere el uso de diferentes recetas de lodo que la perforación de pozos de petróleo poco profundo. Claro que sí, por eso es la diferencia de los UMBs de los OMB. Y así. La 11. Basada en la información de los pasajes, ¿cuál de las siguientes, de ser cierta, provee el mayor apoyo a la predicción que la proporción de perforación de pozos de petróleo usando OMBMs va a aumentar en el futuro? De que, la predicción de que la perforación de pozos de petróleo, eso no es el pasaje lo dice, pero si se establece de que la proporción de perforaciones de pozos de petróleo usando OMB va a aumentar en el futuro, ¿cuál de las siguientes, de ser cierta, apoyaría eso? O sea, daría evidencia. Porque si eso es una conclusión, esto es una conclusión, es una aseveración conclusiva, tenemos que buscar una de las opciones que de ser cierta diga que esto es cierto, haría verlas esto. La respuesta correcta de la 11 es la C. Es la C. Las reservas. Aquí, dame cambiarle el color. Las reservas de petróleo. Dice, las reservas de petróleo a profundidades llanas han sido aprovechados, dejando primariamente reservas profundas para futuras perforaciones. Que de hecho eso es cierto en la vida real. Se entiende que los pozos petróleo
con petróleo que está bien a profundidad llana, ya se ha consumido, solo que quedan son los que están a poca profundidad, pero eso no es cierto de manera global. Pero sí es cierto de que las reservas de petróleo a profundidad llana han sido aprovechadas, mira lo que dice, las reservas de petróleo a profundidad llana han sido aprovechadas, o sea, que cuando dice aprovechado es que se terminaron todos, dejando primariamente reservas profundas para futuras perforaciones. Eso sí, lo que quedan son perforaciones, las que son de reservas profundas para futuras perforaciones, pues esas son las que se van a usar para OMBMs. Y eso quiere decir que los OBM son los que se van a usar en el futuro. Y posiblemente si, los UMBMs, que son los que se usan en profundidades llanas, casi ni se usan. O sea, la C. Y 12. De acuerdo al pasaje B, una razón por la que los OBM son potencialmente más dañinos al ambiente que los WMB es que los OBM hay ¿por qué son más dañinos los OBM que los WMB? Es que los OBM, la respuesta de las 12 es se dispersan más lentamente. O sea, hay varias razones por las que son más dañinos o que tienen mayor concentraciones, pero es que se dispersan más lentamente. Dice que contiene mayores concentraciones de bentonita. Una razón por la que los OBM son potencialmente más dañinos al ambiente. Contienen gran número de aditivos, son usados para perforar pozos de petróleo profundo, no pueden ser reciclados. Es que los OBM, estamos hablando de que son más dañinos. Ambos contienen gran número de aditivos. Esta no es porque no está hablando acerca de. Esta no trata el asunto esto no es del asunto de toca sobre el daño al ambiente y de que no pueden ser reciclados. Eso no es la cierta. Solamente la A y la B. ¿Contienen mayores concentraciones de bentonita? Voy a demostrar que esa no es cierta. Si vamos al pasaje que habla sobre eso, los OBM contienen grandes concentraciones de barita. Y la diferencia típica con la diferencia típica con el alto contenido de aceite mineral, típicamente contienen grandes, tienen un potencial de impacto en porque aquí está la clave. Los OMBMs tienen un potencial de mayor impacto ambiental negativo parcialmente porque no se dispersan tan fácilmente. Cuando se dice que no se dispersan tan fácilmente es que se dispersan más lentamente. Eso es otra manera de decir lo que dice la opción A. Pero que tienen más contenido de varita. No, porque es mira lo que dice, los OMBM también tienen grandes concentraciones de varita. Y cuando dice que también, especialmente la palabra también se está refiriendo a los WMB. O sea que esta última aquí, de que contienen mayores concentraciones de bentonita, no es cierto. Ambos tienen grandes concentraciones de bentonita. ¿Y por qué digo? Es que ahí decía varita. Eso es cierto, ahí decía varita, pero bentonita es un tipo de. Varita es un tipo de bentonita. Varita es un tipo. También tienen grandes concentraciones de varita. Por eso, o sea, la varita es un tipo es parte de la bentonita. Como sabemos que la harina es pesado, harina de bario y todo eso. Son hechos de bentonita de arcilla, el mayormente de los pueblos de muchas veces la varita. Bueno, no necesariamente la varita y la bentonita tan relacionados, pero sí. De hecho, de otra arcilla, el mayor ingrediente de los fluidos por mucho es la varita. Es que la varita es un tipo de bentonita, lo está diciendo entre líneas ahí. Muy bien, eso son ahí está la clave. Usted tiene la clave ahí ahí están correctas. La 12 es la A. Se dispersa más lentamente, esa es la razón. Excelente. Regresemos aquí a PowerPoint. Ya discutimos eso. Vamos ahora a paso para contestar compresión de lectura en el SAT. Para contestar compresión de lectura en el SAT, lo primero que debe hacer es ver todos los pasajes en la sección y organizarlos del más fácil al más difícil. ¿Cómo vas a saber cuál es más fácil y cuál es más difícil? Es leyendo por encimita el tema. Si el tema le parece familiar, pues es más fácil. Si el tema no le parece familiar, pues es más difícil. De dejar el pasaje doble, el pasaje que es los pasajes dobles, el pasaje doble para el final. Ese haga lo último, haga primero los normales, los 3 normales. Cuando vaya a hacer un pasaje, leer e interpretar las preguntas primero, que es lo que hice aquí con la práctica.
Y 4, leer el pasaje de manera rápida para entender en forma global lo que quiere decir el pasaje. Tienen que leerlo rápidamente. O sea, no se puede, no puede leer muy lento, tiene que leer bastante rápido porque esto va contra el tiempo. Identificar por párrafo y líneas los puntos importantes y secundarios. Tiene que identificar por párrafo y por líneas los puntos importantes, qué es lo que dice cada cosa y tratar de interpretar la información por párrafo. Y cuando vaya a las preguntas se contestan con proceso de eliminación, que es lo que hicimos aquí. Muy bien, esta fue esta lección. Nos veremos en la próxima lección, que sería la última.